Introducción. El campo de la evaluación sensorial creció rápidamente en la segunda mitad del siglo XX, junto con la expansión de los alimentos procesados y los productos de consumo. El análisis sensorial es una disciplina muy útil para conocer las propiedades organolépticas de los alimentos por medio de los sentidos. Como principal herramienta son los panelistas humanos. Usan los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído, siguiendo una metodología específica para medir las características sensoriales y la aceptabilidad de los productos alimenticios y de muchos otros. Por lo tanto, la evaluación sensorial resulta un factor esencial en cualquier estudio sobre alimentos. El análisis sensorial es aplicable en muchos sectores, tales como desarrollo y mejoramiento de productos, control de calidad, estudios sobre almacenamiento y desarrollo de procesos. Al comercializar un producto, este debe cumplir los requisitos mínimos de higiene, inocuidad y calidad de producto para que este sea aceptado por el consumidor. La evaluación sensorial comprende un conjunto de técnicas para la medición precisa de las respuestas humanas a los alimentos y minimiza los posibles efectos de sesgo de la identidad de marca y otra influencia de la información en percepción del consumidor. Intenta aislar las propiedades sensoriales de los propios alimentos y proporciona información importante y útil para el producto. Principios básicos del análisis sensorial. Se determinan varias series de factores experimentales para garantizar un orden y un resultado positivo y válido, ya que el hombre es quien por medio de los estímulos determina las condiciones del alimento. Surgen de forma fisiológica, por el sistema nervioso, psicológica, estudios de sensibilidad, umbrales, relación estímulo-respuesta psicométrica, y sociológica, influencia étnica, situación social, edad, sexo. Se realizan evaluaciones con jueces entrenados, en los cuales se dispone de todo el material como colorímetros, escalas, muestras, entre otros, y las preferencias del consumidor y pruebas de aceptación, y se realiza con productos terminados. Se requiere de un área especial. Un laboratorio de análisis sensorial debe contar con dos áreas, área de preparación y un área de prueba, separadas una de la otra. La preparación de las muestras, horarios de pruebas, presentación de muestra, clasificación y diferencias, codificación y orden de presentación. Las muestras deben llevar un código que no permita al panelista información alguna de la identificación de la muestra ni introducir sesgos en la evaluación, y el material para la degustación. Toda la evaluación sensorial es el resultado de la sensación completa de la interacción de todos los sentidos involucrados que más adelante se describen. Los sistemas sensoriales consisten en cadenas o series de neuronas que vinculan la periferia con la médula espinal, el tallo encefálico, el tálamo y la corteza cerebral. Estos sistemas son responsables de la percepción de los sentidos clásicos: vista, olfato, gusto, oído y tacto. El sistema sensitivo del ser humano es una gran herramienta para el control de calidad de los productos de diversas industrias. En el caso de la industria alimentaria, la vista, el olfato y el gusto son elementos idóneos para determinar el color, olor, aroma, gusto, sabor y la textura que aportan un buen aspecto y calidad al alimento, que da como resultado las características propias con las que podemos identificar un producto y con los cuales podemos hacer un discernimiento de los mismos. Se define estímulo como el agente químico o físico que produce la respuesta de los receptores sensoriales externos o internos. Por lo tanto, se puede definir que los estímulos sensoriales son atributos o características organolépticas que se evalúan en un alimento. Existen 6 clases de estímulos, los cuales producen una sensación que vendría caracterizada por su calidad, intensidad, extensión, duración y por la sensación de agrado o de rechazo. En los análisis sensoriales, los instrumentos de medición son los analizadores o sentidos. Estos reciben los estímulos del mundo exterior transformándolos en sensaciones, las cuales son interpretadas por el cerebro. Las sensaciones experimentadas al ingerir un alimento no están producidas por un solo sentido, sino que en ellas se entremezclan distintos estímulos y vías nerviosas que actúan como respuesta a la estimulación. La importancia del aspecto en la evaluación sensorial se debe fundamentalmente a la asociación que un consumidor realiza entre este y otras propiedades de los alimentos. Por ejemplo, el color rojo se asocia al sabor de la fresa, el verde a la menta y así sucesivamente, demostrándose además que en ocasiones solo por la apariencia y el color del alimento un consumidor puede aceptarlo o rechazarlo de manera inmediata. Al igual que el resto de las características organolépticas, existen una serie de factores que inciden en la percepción de colores y en el aspecto de los productos, como son la edad del observador como un aspecto fundamental, y unas alteraciones fisiológicas que afectan la retina del ojo del ser humano. Existen individuos que pierden la percepción en la proporción adecuada de colores primarios, por lo que esto representa una ceguera para uno o varios de estos.
El gusto o sabor básico de los alimentos es detectado por las papilas gustativas de la lengua y tenemos 4 sabores principales o básicos: dulce, salado, ácido y amargo. También se denomina un gusto a sabor o combinación de estas 4 anteriores. El sabor es una combinación de gusto y aroma. Contribución del aroma. El sabor es una sensación compleja que puede ser descompuesta en componentes o no. El gusto o sabor interacciona con la valoración sensorial de los parámetros que afectan a otros sentidos. A veces la apreciación del sabor requiere el enmascaramiento del color y de la apariencia. Lo mismo que el olor-aroma, el sabor tiene 3 características generales: la intensidad, la persistencia y la capacidad de saturación. Es importante mencionar que el uso y abuso del tabaco, drogas o alimentos picantes y muy condimentados insensibilizan la boca y por ende la detección de aromas y sabor. El aroma es la percepción de las sustancias aromáticas de un alimento después de ser colocado en la boca. Estas sustancias aromáticas son sustancias volátiles que se disuelven en la mucosa del paladar y faringe. Al disolverse, generan una señal y reacción en las células receptoras que se encuentran en el epitelio nasal. Estas a su vez guían la señal hacia el bulbo olfativo, que genera una conexión con el cerebro y da la reacción de agrado o desagrado hacia el alimento. Cabe destacar que el sabor y aroma dependen de mezclas complejas de componentes volátiles. Textura. Es la característica sensorial del estado sólido de algún producto, cuyo conjunto es capaz de estimular los receptores mecánicos de la boca durante la degustación. La textura de un producto alimenticio se basa básicamente por el esfuerzo mecánico, no solo total, sino el tipo que se le realiza, como masticación blanda, fractura, etc., y que viene dado por el consumo de ATP. En la textura, la evaluación final interviene en gran medida también en los aspectos culturales. La cultura sensorial previa informa la calidad organoléptica del mismo. Un producto debe corresponder a las expectativas texturales que corresponden de él. Un complemento a la apreciación sensorial, sobre todo al de la textura, se obtiene por el sentido del oído. Las ondas sonoras provocan la vibración del tímpano mecánicamente, lo que pasa por el nervio auditivo que transmite la sensación al cerebro. Las sensaciones producidas se designan por términos generales como untuosidad, consistencia, fibrosidad, etc. Estas sensaciones se perciben en la cavidad bucal, tanto al masticar como al llevar el acto de comprimir el alimento con la lengua, los dientes o el paladar. En términos mecánicos, se trata de un fenómeno mediante la contracción muscular, comporta una deformación de la materia degustada, pero extraordinariamente compleja, ya que en algunos casos se lleva a distinguir las características físicas tales como la viscosidad, los fluidos newtonianos y la consistencia no newtoniana, y estos se miden mediante texturómetros. En este mundo globalizado, con una cantidad ilimitada de información, surge la necesidad de adaptarse a los gustos del consumidor, lo cual conlleva a intentar conocer cuál será el juicio de éste en la apreciación y valoración de un alimento. Por eso, es de suma importancia conocer las características que debe tener un producto por medio de la evaluación con un análisis sensorial, ya que proporcionará información de acuerdo con la percepción del público y permitirá la modificación de las características según sean los resultados de esta evaluación.